clases las estoy tratando también de grabar de igual manera. Entonces ustedes, si por alguna extraña razón no pudieran asistir o algo así, yo también trataría de mandarles el video de la clase para que ustedes pudieran verlo, pudieran checarlo, aparte de tener lo que sería la presentación y la guía. Bueno, en este caso vamos a empezar con algo sencillito, así las áreas. Ok, ¿qué es el área? El área es la medida de extensión de una superficie, expresada en unidades de medidas denominadas unidades de superficie. ¿Cuáles son estas unidades de superficie? Generalmente son las que conocemos como metros cuadrados, kilómetros cuadrados, centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque estas unidades nos están expresando algo más que una longitud. ¿Por qué? ¿O qué quiero decir con esto? Generalmente cuando expresamos distancia decimos, eso me queda a 1 kilómetro, me queda 10 metros, me queda 12 kilómetros. Decimos eso porque la distancia, si lo vemos como una figura geométrica, solo tiene una dimensión. ¿Qué dimensión? La longitud, que es lo largo. Es una línea recta, por decirlo de esta manera. Pero entonces, ¿qué pasa cuando esa longitud digamos, como que lo encerramos y creamos lo que podría ser un rectángulo, un triángulo, un cuadrado, a base de únicamente líneas rectas? Es a partir de ahí cuando generamos una figura en dos dimensiones, una figura dos dimensional. Estas figuras pueden ser las que cualquiera que esté en dos dimensiones, o sea, puede ser un cuadrado, un triángulo, puede ser alguna figura irregular que no tenga sentido pero esté justamente en dos dimensiones. Puede ser un octágono, un cuadrado, un rectángulo. Puede ser cualquiera de esas figuras. ¿Y qué va a tener esa figura? Bueno, es aquí cuando nos planteamos esta diferencia, área o superficie. Puede que suenen parecido o puede que suenen semejantes, pero son cosas, llamémoslo, completamente diferentes. La superficie nosotros la definimos como el espacio dentro de la figura geométrica. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, aquí tengo una flecha. La flecha no sé exactamente cuánto mide de largo, cuánto mide de ancho, no sé nada de eso. Pero sé que la flecha tiene una superficie bien delimitada. ¿Por qué digo esto o por qué digo que lo sé? Porque la superficie de la flecha va a estar delimitada por los bordes de la misma. Yo sé que todo el espacio que está en naranja justamente va a ser, llamémoslo, la superficie que tiene la flecha. No voy a saber cuánto mide, porque para eso se tendrían que empezar a hacer cálculos del área. Pero sé cuál es, sé dónde está. Esa es la mayor ventaja, por decirlo de alguna manera, de la superficie. Lo podemos delimitar visualmente con los límites de la figura. En cambio, el área es cuánto mide la superficie de la figura. Estos dos conceptos van íntimamente relacionados. ¿Por qué? Porque la superficie es el espacio de la figura geométrica y el área es cuánto mide ese espacio. Si lo notan, eso es bastante, llamémoslo, como que es relacionar los conceptos sin mezclarlos. Ambos son independientes uno del otro. Es cierto que conforme mayor superficie, mayor área, y conforme menor superficie, va a haber un menor área en la figura. Pero eso no significa, llamémoslo así, que uno esté en la definición del otro. ¿Por qué? Porque también podríamos definir el área justamente como lo tenemos aquí. Es la medida de la extensión de una figura geométrica. Al final, extensión es otra manera de decir superficie. Palabras que se usan mucho en matemáticas, pero que traten, por favor, de no confundirse. Esto, digamos, está siendo como que el inicio de lo que viene a ser geometría. Ya vieron que más adelante van a venir muchos cálculos y muchas cosas más raras y más complicadas, pero no se espanten. Si vamos bien desde un inicio y si van entendiendo, todo va a ir bien y todo va a fluir tranquilamente y como debe de ser. Y si no fluye tranquilamente y como debe de ser, por favor díganmelo y por favor háganmelo saber. No tengo ningún problema con estar explicando algo varias veces. Y por favor no se queden con dudas. Es muy importante eso. Pero bueno, continúo que a veces me desvío mucho. Digamos, empezaremos con una figura algo sencilla, el cuadrado. La principal característica del cuadrado es que todos sus lados miden exactamente lo mismo. También que sus cuatro ángulos son iguales a 90 grados.
dando así la suma de los cuatro ángulos internos 360 grados. ¿Cuáles son los ángulos internos de una figura? Los ángulos que están justamente dentro de la figura, en este caso estos de aquí adentro. Después, aunque esta es una característica de la mayoría de los paralelogramos, es más una característica de los cuadriláteros. ¿Por qué quiero decir esto? Bueno, los paralelogramos no son solo figuras de cuatro lados, son figuras en sí que tengan lados paralelos. De ahí su nombre, paralelogramos. Creo que es la clase que viene, vamos a entrar más a detalle en los cuadriláteros y los paralelogramos. Bueno, los cuadriláteros sí tienen exclusivamente esa característica precisamente de los ángulos de 90 grados. Bueno, no, de los ángulos de 360 grados, de que se suma de eso. Ahora, ¿cuál sería el área de un cuadrado? Digamos, si suponemos que tenemos este cuadrado con su lado igual a 10 centímetros, tendremos que la fórmula del área es lado por lado, y eso es igual al lado al cuadrado. ¿Ok? Digamos, aquí sustituimos la fórmula en nuestro ejemplo. Tenemos que el área es igual a 10 por 10. ¿Por qué? Porque ese es justamente nuestro lado. Entonces 10 por 10 es igual a 100. Y en este caso, recuerden, las unidades son muy importantes y deben de ir completamente enlazadas a lo que nosotros estamos desarrollando. ¿Por qué? Si tuviéramos aquí nuestro resultado nada más pusiera es igual a 100 centímetros, el resultado está mal. ¿Por qué? Porque aunque el número esté correcto en sí mismo, o sea, si sea 100, las unidades no encajan. Las unidades son una longitud, no es un área, y a nosotros nos están pidiendo un área. Por eso es que en este caso es muy importante poner el cuadrado. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos indica que esto no es una longitud, no es un volumen, es un área lo que estamos midiendo y es un área lo que estamos sacando. Más adelante, cuando lleguemos a volúmenes, va a ser exactamente igual. No vamos a tener centímetros, no vamos a tener centímetros cuadrados, vamos a tener centímetros cúbicos. Y también vamos a ver unas equivalencias de los centímetros cúbicos, pero eso es ya mucho más adelante. Bueno, también lo podemos expresar de la otra manera que tenemos. ¿Cuál es esa otra? El área es igual al lado al cuadrado. ¿Cuál es el lado al cuadrado? Sería 10 centímetros al cuadrado. Si lo notan, aquí es algo muy importante también de ver. ¿Qué? Que no solo el 10 se eleva al cuadrado. ¿Por qué? Porque es 10 por 10, 100, normal. Sino que también el centímetros se eleva al cuadrado. Aquí pasa exactamente lo mismo. Es multiplicar 10 por 10 y centímetros por centímetros. Aquí igual, el 10 al cuadrado y el centímetros al cuadrado. Es como que a las unidades también les tienes que ir arrastrando lo que sería el exponente. Porque si no lo haces, puede pasar que te pidan área y estés dando volumen. O que te pidan volumen y estés dando longitud. Son cosas así tratan para que cuadren justamente lo que te pide. Vienen los triángulos. La principal característica de los triángulos es que, como su nombre lo dice, tienen tres ángulos, triángulos. Aquí también tienen características específicas relacionadas con sus ángulos internos. En este caso, los tres ángulos internos siempre van a sumar 180 grados, que serían estos tres ángulos. Ahora, hay otra característica bastante curiosa justamente, que sus ángulos exteriores, ¿cuál es un ángulo exterior? El que está fuera, digámoslo. Este de aquí. Este de aquí. Este de aquí. Suman 360 grados aunque no lo parezca a priori. Deberían de sumarlo. Y hay otra característica de igual manera que comparten justamente los triángulos en general, que es que el ángulo exterior, que es el de aquí, este de aquí, es igual a la suma de los dos ángulos, llamémoslo, que están al lado. ¿Qué significa eso? Que este ángulo de aquí, el de aquí afuera, es igual a este ángulo de aquí más este ángulo de aquí. Justamente es esa, como que esa equivalencia también está incluida. Hay diferentes tipos de triángulos. Se dividen en tres categorías y esas a su vez se dividen en tres categorías diferentes. Están los triángulos equiláteros, isósceles y escaleno. Y dependiendo sus ángulos se van acomodando como
acutángulos, oblicuángulo, rectángulo, oblicuángulo, obtusángulo, que tienen nombres medio raros. ¿Qué significa que sea acutángulo y oblicuángulo? Acutángulo significa que todos sus ángulos son agudos. Eso es lo que significa que sea acutángulo, ángulos agudos. Ahora, ¿qué significa que sea oblicuángulo? Que no tiene ningún ángulo de 90 grados. Es lo único que significa que sea oblicuángulo, que no tiene ángulo de 90 grados. Entonces, ya con esto podemos decir que el equilátero es justamente uno de estos tipos de triángulo. Porque, bueno, para empezar, el equilátero tiene características muy particulares que son que sus tres lados, estos tres, miden exactamente lo mismo. Y por ende, sus tres ángulos miden lo mismo. De esta manera, compensando justamente sus lados. Si algún ángulo fuera más grande o más pequeño, los ángulos irían creciendo o decreciendo. De igual manera, aquí tenemos el triángulo isósceles. Entonces, si lo notan, bueno, ¿cuál es la característica del isósceles? Principalmente es que tiene dos ángulos más grandes que otro y al igual tiene dos lados más grandes que el otro. En este caso, los dos lados más grandes son muy obvios, son estos de los laterales. Y el ángulo más corto es la base. Y, curiosamente, el ángulo más, llamémoslo, largo, los dos ángulos más grandes son los ángulos que se encuentran en la base. Porque donde se unen los ángulos largos es el ángulo más chico. Y por último está el triángulo escaleno. El triángulo escaleno es peculiar, ¿por qué? Porque en el triángulo escaleno ninguno de sus lados tiene por qué medir lo mismo que el otro. Y dado que ninguno de sus lados mide lo mismo que otro, los ángulos también son completamente diferentes unos de otros. Bueno, de esta categoría de acutángulos nos vamos directamente a rectángulos. ¿Qué significa que sean triángulos rectángulos? Eso significa que tienen al menos un ángulo de 90 grados. O sea, generalmente tienen, bueno, no generalmente, siempre van a tener solo un ángulo de 90 grados. Porque si tuvieran dos, como que ahí ya no se pueden unir sin que sea un cuadrado, si lo notan. Porque tendrían este ángulo de aquí y si este fuera de 90, estaría aquí. Y con esto ya serían los tres lados. Entonces le faltaría una línea para hacer un cuadrado y eso ya no sería un triángulo justamente. Pero bueno, generalmente los triángulos rectángulos al final terminan siendo pues mitades de cuadrados o mitades de rectángulos. Ahora ¿por qué no existe un triángulo rectángulo que sea equilátero? Ese es por una propiedad de los triángulos rectángulos. Se le llama el teorema de Pitágoras. ¿Qué establece el teorema de Pitágoras? Bueno, lo voy a decir literalmente como es la fórmula. Dice, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué significa eso? Que si este lado lo elevas al cuadrado y este lado lo elevas al cuadrado y esos dos lados los sumas, te va a dar igual que el cuadrado de este lado. Eso es lo que quiere decir justamente. En cambio, también tenemos triángulos rectángulos escalenos de igual manera. Aquí, pues, siguen siguiendo la misma dinámica que el escaleno. Ninguno de sus ángulos son iguales y ninguno de sus lados lo son igual. Aquí seguimos teniendo dos lados iguales. ¿Cuáles son? Estos dos. La base, que es el de abajo, y la altura. ¿Por qué? Porque el único que se mantiene siempre diferente va a ser la hipotenusa, que es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Y dado a que tenemos un ángulo fijo, que es este de 90 grados, ¿eso qué significa? Que los dos ángulos restantes van a ser iguales. Aquí en el escaleno no. En el escaleno estos dos ángulos pueden ser, más bien estos dos ángulos son diferentes, al igual que la base y que la altura. Y ahora viene el obtusángulo oblicuángulo. ¿Qué significa esto? Obtusángulo porque dice que tiene al menos un lado que es obtuso. ¿Qué significa que es obtuso? Que es adelante de 90 grados, por ponerlo de esta manera. Entonces, eso significa que, digamos, aquí tenemos dos ejemplos. El lado que se ve más grande, al final, el ángulo que se ve más grande es un ángulo obtuso. Generalmente en los triángulos, el lado, llamémoslo, el ángulo más grande
es el que da justamente pie al lado mucho más grande. Es por eso que los triángulos rectángulos, donde tenemos el ángulo de 90 grados, que es el ángulo más grande, es donde enfrente es donde tenemos nuestra hipotenusa, que es el lado más grande. Bueno, aquí en los obtusángulos principalmente tenemos el hecho de que, bueno, en el isósceles de igual manera dos lados miden exactamente lo mismo, al igual que estos dos ángulos. Y el que sería, entre comillas, una hipotenusa, porque aunque tenga una forma muy parecida al triángulo rectángulo, es un poquito más abierto si lo queremos ver de esta manera. Eso significa que este ángulo va a ser el más grande, al igual que el lado. Y en el triángulo escaleno sigue siendo la misma lógica. Estos son dos lados, llamémoslo, estos dos lados son diferentes, al igual que estos ángulos. Y forzosamente va a haber un ángulo de arriba de 90 grados. No sé si hasta ahorita me van entendiendo y me voy explicando decentemente. Creo que sí. Ay, leve un poquito. Si tienen alguna duda, por favor, díganmelo y háganmelo saber para estar justamente atento a lo que ustedes me vayan diciendo. Bueno, si ahorita no hay todavía una duda, podemos seguir. Ahora, ¿cómo se saca el área de un triángulo? Bueno, para sacar el área de un triángulo se hace con una fórmula sencilla si lo vemos de esta manera. ¿Cuál es? El área es igual a la base por la altura entre 2. Eso es justamente lo que nos daría esa altura. Esa área. Digamos, aquí tenemos este ejemplo donde tenemos que la base del triángulo es 11 y la altura es 7. La altura la escribimos con H, ¿por qué? Porque el área ya la tenemos con un A. Entonces tener una mayúscula y una minúscula a veces puede llegar a confundir. Y para no confundirnos, mejor H, que es H por height de altura en inglés. Entonces para que lo vayan teniendo justamente en cuenta. Bueno, la B va a ser de base. Entonces digamos, si seguimos este ejemplo tendríamos que el área es igual a la base por la altura, que es igual a 11 por 7 entre 2. Digamos, aquí no lo hice todo, pero digamos podemos hacerlo. 11 por 7 van a dar 77. Entre 2 es ahí cuando ya da los 38.5. Si lo notan, igualmente tenemos centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque aquí estamos multiplicando centímetro por centímetro y es centímetro cuadrado. Y aunque estamos dividiendo, solo dividimos a los números. Entonces, si tuviéramos aquí que sea entre 2 centímetros, ya no podría ser centímetro cuadrado porque estaríamos dividiendo, entonces nada más sería centímetro. Pero bueno, entonces aquí tenemos justamente el hecho de el área es una relación directa a lo que es el triángulo. Si lo notan, es una fórmula extremadamente parecida con lo que llegaría a ser el rectángulo. Eso es porque, bueno, en algunas ocasiones justamente llega a ser, ¿cómo expresarlo? Un rectángulo, pero partido a la mitad. Se ve más que nada aquí en los triángulos rectángulos. El hecho de que el triángulo isósceles rectángulo es literalmente la mitad de un cuadrado. Si continuáramos el cuadrado o pusiéramos otro triángulo igual pero volteado, completaría un cuadrado. Y al final, bueno, aquí tenemos que la fórmula del cuadrado es lado por lado. Pero el lado por lado es lo mismo que multiplicar esta base por esta altura. La cosa es que se simplifica diciendo lado por lado porque como no son diferentes, pues puedes multiplicar lo mismo por lo mismo. Pero es justamente esa similitud que llega a tener el triángulo con algunos cuadrados y rectángulos. Ahora la cosa es, pero ¿y si no tenemos la altura? Generalmente no tenemos la altura de un triángulo, a menos que la altura sea dada. Es ahí cuando tenemos que utilizar más que nada la fórmula de Herón. Bueno, ¿quién es Herón? ¿Qué hizo con su fórmula? ¿Y para qué sirve? Herón, como no podía ser de otra, es un matemático griego que como los matemáticos,
bueno, que como todos los griegos, en este caso griegos ricos, no tenían nada que hacer, se dedicaban a generar nuevo conocimiento. Los griegos se dedicaron a muchas ramas de la ciencia, entre ellos, por ejemplo, Aristóteles, que si lo llegan a buscar está metido en prácticamente todas las ramas de la ciencia. Esto es porque, bueno, en la antigua Grecia no es como que hubiera mucho avance científico, entonces todo avance que hicieran era un gran avance. Lamentablemente algunos, llamémoslo algunos griegos tenían un poder de palabra tan alto que lo que ellos decían era prácticamente como una ley. ¿Cuál es el caso de uno de estos? Aristóteles. Por ejemplo, Aristóteles dijo que toda la materia en el universo estaba construida por los 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua. Y así se quedó por 200 años, porque ¿cómo ibas a desmentir a Aristóteles? O sea, es Aristóteles. Llega un punto en el que la autoridad que llegan a tener es tan alta que no se quiere desmentir. Eso en la actualidad ya es como que un ñe, o sea, sí existen personas en la cima de sus campos, pero ya no es como en la antigua Grecia, o sea, antes las personas no estaban en la cima de los campos, estaban en la cima del conocimiento mismo. Bueno, del conocimiento que ellos tenían, claro está. Pero aún así es increíble el ver todo lo que alcanzaron a fundamentar, alcanzaron a crear, alcanzaron a entender y expresar matemáticamente, siendo griegos, por ponerlo de alguna manera, y viviendo años y años antes de Cristo. Pero bueno, continúo. ¿Cuál es la fórmula de Herón? Y no se asusten porque se vea medio fea. La fórmula de Herón es esta que tenemos aquí a la derecha. Dice, el área es igual a la raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B por S menos C. ¿Qué es A? ¿Qué es B? ¿Qué es C? ¿Y qué es S? Porque no les he explicado todo esto. Va. A, B y C son cada uno de los lados que tiene nuestro triángulo. ¿Qué lado es cuál? No importa. ¿Por qué? Ustedes pueden asignarle el lado que ustedes quieran. Ustedes pueden decir que aquí este lado va a ser A, B, C. O si se les antoja va a ser C, B, A o A, B, C. Pueden poner el nombre que ustedes quieran a cada lado. No importa. ¿Por qué? Porque la fórmula es invariante. Ahorita vamos a ver a lo que me refiero. Y ahora, ¿qué es S? S lo definimos como el semiperímetro de una figura. ¿Qué es el semiperímetro? Pues el perímetro es justamente el contorno de una figura. ¿Qué es el semiperímetro? Pues como que suena que quiere ser el perímetro, pero como que no le llega a ser el perímetro. Entonces lo podemos definir de esa manera burdamente. S es igual al perímetro entre 2. Por ese semiperímetro. Es dividir el perímetro a la mitad. Si lo notan, eso es lo que estamos haciendo aquí. Porque tenemos 5 centímetros aquí, 4 centímetros aquí, 3 centímetros aquí. Solo si sumamos eso tendríamos el perímetro. Pero como no queremos el perímetro y queremos el semiperímetro, es justamente ya que lo dividimos entre 2 y eso nos daría 6. Bueno, si hacemos la suma tenemos que 5 más 4, 9, más 3, 12. Entonces 12 entre 2 tenemos que son 6. Y con esto ya tenemos justamente todos los datos que necesitaríamos para crear o para sustituirlos en la fórmula de Herón. Entonces es aquí cuando justamente proseguimos a ese nuevo paso, que es la sustitución. Digamos, aquí tenemos que A, que es el área, es igual a la raíz cuadrada de era S, pero S es 6. Entonces 6 por S menos A, aquí. 6 y digo que A es 5. Entonces 6 menos 5 por S menos B. B pongo que es 4. Entonces 6 menos 4 por S menos C. Pongo que C es igual a 3. Entonces va a ser 6 menos 3. Si resolvemos estas restas vamos a tener que A va a ser igual a C, la raíz cuadrada de 6 por 1 por 2 por 3. ¿Y qué es justamente lo que significa esto o qué es lo que nos quiere decir o por qué digo que no importa que qué lado escojamos como qué lado?
al final lo vamos a tener que multiplicar. ¿Y eso qué importa o qué significa? Bueno, la multiplicación tiene unas propiedades bien definidas. ¿Cuáles son estas? La multiplicación es invariante entre permutaciones. Ahora lo digo en español. No importa qué número multipliques antes y qué número multipliques después. Siempre te va a dar el mismo número. Es el ejemplo de multiplicar, 4 por 5, 20, a 5 por 4, 20. Es lo mismo, no varía. Y es por eso que les digo que si elegimos A como el que, digamos, A va a ser 3. Entonces sería 6 menos 3, nos daría 3. Entonces aquí en lugar de 1 sería 3. Entonces B es igual a 5. Entonces nos daría 6 menos 5. Ay, que me adelanto un poquito. Todavía me falta explicar cosas. Entonces, 6 menos 5 nos daría 1. Y pues al final C sería 4. 6 menos 4 nos daría 2. Entonces, con esto tendríamos que, aquí nos había dado 3, aquí nos había dado 1 y aquí nos había dado 2. Si lo notan, al final los números que vamos a obtener son los mismos y siempre van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque pues al final no van a cambiar esas restas, solo va a cambiar el orden. Pero como ya vimos que a la hora de multiplicarlo, no importa en qué orden lo hagamos, el resultado que nos va a dar va a ser siempre el mismo. Bueno, siempre que lo hagamos bien, siempre nos va a dar el mismo resultado. ¿Me van entendiendo todo bien hasta ahorita? Sí, Sí. Sí. ¿Sí? Va. Ok, entonces continúo. sí. Bueno, entonces ya después de haber realizado esa resta, lo que proseguimos, esas tres restas, lo que proseguimos sería hacer la multiplicación. En este caso, como yo acomodé A, B y C, tendría que A es igual a la raíz cuadrada de 6 por 1 por 2 por 3. La cosa es, como no importa si multiplico 6 por 1 y luego 6 por 2 y luego ese resultado por 2 y luego ese resultado por 3, no importa en qué sentido, digamos, les enseño. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 12 por 3, 36. Ok, da ese resultado. Ahora, si lo multiplico de una manera diferente, ¿en qué sentido? Lo multiplico 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. Ahora, 6 por 6, 36. Si lo notan, no importa en qué orden lo esté multiplicando. Otra vez, 6, digamos, 6 por 3, 18, por 2, 36, por 1, 36. No, el orden en el que hagan la multiplicación no importa y no les debería de afectar su resultado. Digamos, mucho más adelante en matemáticas hay situaciones medio muy extrañas en las que ahora la multiplicación sí importa cómo lo hagas. Y si lo haces de una manera a que si lo haces de otra, es diferente, pero es muy raro y medio turbio todo ese asunto. Entonces, a menos que ustedes no entren no sé, no lleguen a entrar a la universidad en una carrera relacionada con matemáticas o cosas así, no van a ver cosas así de turbias y así de raras. Y van a ser felices. Bueno, continúo. En este caso tendremos que A es igual a la raíz cuadrada de 36. ¿Qué significa eso? Bueno, que si sacamos esta raíz nos va a dar justamente el valor del área, que sería 6. ¿Por qué? La raíz cuadrada de 36, 6, 6 por 6, 36. Y centímetros cuadrados. Aquí, como lo pueden notar, no puse ninguna unidad. ¿Por qué? Más por pereza que por otra cosa, pero les explico ahorita qué es lo que pasa. Si lo notan, aquí lo que vamos a tener es, al final, este resultado va a estar en centímetros. Este igual y este igual. Todos estos resultados van a tener una unidad de centímetros. 6 centímetros por 1 centímetro por 2 centímetros por 3 centímetros. Esto al final nos va a dar el número, que van a ser 36. La cosa es, ¿qué pasa con las unidades? Pues los estamos multiplicando 4 veces. Aquí tendríamos que
Va a ser centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Centímetros por centímetros, centímetros cuadrados por centímetros cúbicos. Centímetros cuadrados por centímetros, centímetros cúbicos. Y centímetros cúbicos por centímetros, centímetros a la cuarta. ¿Qué está pasando ahí? Justamente que no nos da nuestros centímetros cuadrados. Pues que tenemos una pequeña cosita que se nos había olvidado. La raíz cuadrada. La raíz cuadrada no solo va a afectar al valor numérico que tenemos. No solo va a afectar a ese 36, sino que también afectaría a sus unidades. En este caso siendo 36 centímetros a la cuarta. Sacamos la raíz cuadrada de 36, que va a ser 6, y sacamos la raíz cuadrada de lo que sería centímetros a la cuarta y va a ser centímetros cuadrados. ¿Por qué? Bueno, centímetros cuadrados por centímetros cuadrados va a dar centímetros a la cuarta. Lo único que pasa ahí es que los exponentes se van sumando. ¿Me voy entendiendo todo bien? Sí. ¿Sí? Bueno, yo voy a seguir con mi choro mareador. Los triángulos también van a tener algunas características especiales, pero, por ejemplo, bueno, no solo los triángulos, las figuras geométricas en general van a tener algo que se les denomina semejanza. ¿Qué es lo que qué es lo que ustedes entienden como semejanza? Que Que es son iguales en ¿no? algo, ¿no? ¿Que es parecido? Efectivamente, es que es parecido. Justamente a eso es lo que hace relación el semejantes. ¿En qué sentido creen ustedes que sean parecidas las figuras? ¿No? Bueno, les digo y justamente les muestro y les comento ahorita en que, bueno, la semejanza más que nada es justamente eso, figuras parecidas. Pero, ¿qué queremos decir con que estén parecidas o en qué parecidas nos referimos? ¿Sigo? Bueno, aquí... Ay, ¿qué fue eso? No sé. Bueno, tengo tres triángulos diferentes. Puedo decir que estos tres triángulos son completamente semejantes. ¿Por qué me atrevo a decir que son semejantes? Porque literalmente copié y pegué el mismo triángulo y solo lo roté y lo hice más pequeño. Pero eso es la cosa. Eso es lo que los hace semejantes. Este triángulo no es el mismo que este porque no están en la misma posición, pero sí son semejantes porque todos sus lados y todos sus ángulos son exactamente iguales. Es por eso que puedo decir que son semejantes. Ahora, este triángulo y este triángulo, aunque no se parezcan en nada, aunque no se parezcan en lo que es su tamaño, son semejantes. ¿Por qué puedo decir esto? Porque, este triángulo tiene las longitudes de los lados a la mitad. ¿Qué quiero decir con que están a la mitad? Digamos, si este lado vale 10, este lado vale 8 y este lado vale 6. Entonces este lado va a valer 5, este lado va a valer 4 y este lado va a valer 3. Eso es lo que digo que son semejantes. Como que todos sus lados están partidos, puede ser a la mitad, puede ser a un tercio, puede que el nuevo triángulo sea el doble de grande, el triple de grande, 10 veces más grande. Pero siempre va a haber algo en lo que nosotros denominamos una razón de semejanza. ¿Qué es la razón de semejanza o para qué sirve la razón de semejanza? Bueno, la razón de semejanza es la manera en la que nosotros llegamos a comparar, nosotros llegamos a ver y nosotros llegamos a
digamos, es como la escala dentro de lo que serían los triángulos. Bueno, no solo los triángulos, sino que toda figura geométrica en general. Entonces, esa razón de semejanza es un número. La razón de semejanza no tiene unidades. Es simplemente un número que nos indica si el triángulo nuevo es el doble de grande o si el triángulo nuevo es la mitad de pequeño. ¿Cómo vamos a saber si es el doble de grande o la mitad de pequeño? Simple, dependiendo cuál es el que tomemos el triángulo como triángulo original. Si tenemos, digamos, tenemos estos dos triángulos, puedo decir que si este es mi triángulo original, puedo decir que este es la mitad del triángulo original. Ahora, si este es el triángulo original, puedo decir que este es el doble del triángulo original. Eso es justamente lo que radica y en lo que se va diferenciando la semejanza. Más adelante entraremos mucho más a fondo con fórmulas y con todo eso sobre la semejanza. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es los triángulos, la semejanza es algo muy importante y muy, llamémoslo, fundamental dentro de esto. ¿Me voy entendiendo? Sí. Sí, va. Sí. Entonces, puedo decirles felizmente que tienen una pequeña tareita. Como considero que, digamos, estas fórmulas serán más sencillas, vamos a ponerles algo más complicado. Al final aquí tienen justamente lo que es todo el desglose del procedimiento, la fórmula justamente y el cómo se resuelve. Sería cosa de que ustedes, si quieren, siguieran justamente los pasos y aplicaran la fórmula de Herón dentro de estos dos triángulos. Estos dos triángulos, como lo ven, no tienen lo que es la altura, pero tienen lo que vale cada uno de sus lados. Con eso sería la fórmula de Herón. Ah, ya antes de que se me olvide. ¿Esa es la tarea? Sí, esta es la tarea. Vamos a ponerles de una vez esto aquí para no tener que cambiarles de diapositiva. Y ese es mi teléfono. Ay, me faltó un guión. Ahí está. Si ese es mi teléfono. Por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Por si me quieren mandar la tarea. Para que, digamos, me agreguen a un grupo. Creen un grupo. Para que yo les pueda mandar ahí lo que serían las presentaciones en PowerPoint. Los videos de la clase. Y pues ya dijeron que también quieren las guías de clase. Sí, está bien. ¿Sí? Sí. Digamos, ¿tienen alguna duda, pregunta, ya sea sobre esto de la materia en general, del tema, de mí, si les causa curiosidad? La tarea la vamos a responder con la fórmula que nos dio de Herón, Dieron, ¿verdad? efectivamente. Ajá. ¿Nos va a mandar la tarea al grupo de WhatsApp que hagamos? Sí, se las voy a mandar ahí también, para asegurarme que la tengan. Por si no pueden abrir la presentación de PowerPoint, digamos, en el teléfono, sepan de una vez cuál es la tarea. Ok, muchas gracias. No hay de qué. ¿Qué más? ¿Tienen alguna otra duda? No creo. Entonces ya puedo irme felizmente a Mm. desayunar. Sí, yo creo que Es que ¿No ha sí, desayunado? no he desayunado. Ay, pobre. De hecho, ni siquiera he dormido ahora que lo pienso.
cené a las 12 del día de ayer y me estuve haciendo las presentaciones de todos los demás, de todas mis demás clases y alguna que otra tarea. Y no he dormido tampoco, ni desayunado ni dormido, qué cosas. Pero aquí estamos, para los que les sirva. Muchas gracias. No hay de qué. Muchas gracias. Pues ya Ya váyase se a puede desayunar, descansar entonces. descansar, porque Ah, uy, ya me están corriendo. ajá, le hace daño. No, oh, ¿qué fue? Ya, uno Es que aquí se hace daño. sacrificándose, desvelándose, sin desayunar y ya lo están corriendo. Ah, bueno, entonces ustedes tienen problema. Bueno, digamos, si tienen alguna otra duda, díganla. Si no, creo que aquí podríamos terminar la clase y digamos, crean el grupo y les mando justamente la tarea, la presentación. Y yo creo que, bueno, las guías de clase me toman un tiempito hacerlas, esas se las mandaría mañana tal vez. Ah, bueno. Está bien. Está muy bien. ¿Sí? Sí, Digamos, entonces, todo bien, todos somos felices, todos podemos desayunar. sí. Sí. Eso quería escuchar. Sí. Y dormir. Bueno, a dormir también, buen punto. Bueno, entonces, que tengan una muy bonita semana, muy bonito fin de semana y nos veríamos hasta la semana que viene. Está bien, que descanse. Muchas Que gracias. Igualmente, muchas gracias. Hasta Igual. luego. muchas gracias. Hasta luego. No, Bye, chicas. Chao. ay. ¡Ay!